Buenos días. En entidad vamos a trabajar el tema de los primeros habitantes de mi entidad. Ya vimos cómo fueron ellos, cuando se trasladaban de un lugar a otro, cuando se establecen en un lugar y cuando surge la cultura maya. Vamos a recordar cada característica de cada uno. Los nómadas. Los nómadas son individuos, tribus o pueblos que no poseen un lugar fijo para vivir y que constantemente se trasladan de un lugar a otro para que puedan satisfacer sus necesidades. Sedentarios. Los sedentarios se quedan en un lugar fijo toda su vida o por lo menos hasta la edad adulta. Los sedentarios ya se establecieron en ese lugar, empezaron a construir sus casas y fueron realizando la agricultura para que puedan cosechar y puedan satisfacer sus necesidades. Cuando ya se establecen en un lugar, en este caso se establecieron en las zonas de Yucatán, se da la cultura maya. Gracias a eso se da la cultura maya. Se establecen en Yucatán, la parte de Yucatán, y van construyendo sus pirámides que nosotros conocemos. Nos dice, los restos más antiguos de la presencia de los mayas datan de hace más de 7.000 años y fueron encontrados en lugares de Guatemala y Belice, así como en Maní y Loltún, asociados a fauna prehistórica. Eran grupos de cazadores y recolectaban semillas, raíces y plantas silvestres, por lo que deambulaban por el territorio. Contaban con fuentes de agua naturales y habían adaptado las llamadas aguadas y los incipientes sistemas de conducción y almacenamiento de agua. Hacia el año 2000 a.C. ya controlaban la producción de maíz, frijol, calabaza, chile y se convirtieron en agricultores. El lugar donde vivieron los primeros habitantes. ¿Cómo fueron esos lugares donde ellos habitaron? Con el desarrollo de la agricultura surgió un área cultural en América, la cual se conoce como Mesoamérica. Los mayas forman parte de esta región. Como te das cuenta, los mayas se asentaron en un territorio rico en vegetación, fauna y agua, aunque muchas de estas se encontraban ocultas en cavernas subterráneas a las que solo tuvieron acceso a los cenotes y aguadas. Estos elementos y el uso adecuado de los recursos les permitieron sostener una población en constante crecimiento y establecer grandes ciudades. Además, los mayas aprovecharon la situación geográfica de la península, pues desde ahí emprendieron largos viajes para comerciar con otras regiones de Mesoamérica. De esta manera, compartieron conocimientos con otras culturas. Nos dice también que los mercaderes o comerciantes utilizaban el cacao como moneda para intercambiar su producto. Viajaban en rutas terrestres y marítimas, en vistosas canoas, para llevar sus productos a lugares más apartados. Los mayas comerciaban con miel, pescado, copal, tejidos de algodón, conchas y objetos de jade. Caminaban largos recorridos que duraban semanas e incluso meses por la distancia y las mercancías que transportaban. Los comerciantes mayas también intercambiaban ideas, costumbres y conocimientos. De ahí que algunas culturas compartieron creencias o divinidades como la representación de la serpiente de los teotihuacanos, mayas y nahuas. Si ustedes se dan cuenta, si han tenido la oportunidad de ir a Chichén Itzá, se da el inicio de la primavera cuando baja la serpiente. Los mayas, nuestros antepasados, creían que algunos animales eran sus dioses, como es la serpiente, el jaguar y otros animales.
Los mayas cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. El maíz fue la planta más importante para sembrar. Primero buscaban un terreno, después lo desmontaban, enseguida lo quemaban y finalmente comenzaban a sembrar. Este método se practica debido a la escasez profunda del suelo en las regiones de la selva y a su baja productividad. Nosotros, los que tienen abuelitos o los que tienen algún terrenito, sabemos la manera en cómo se va sembrando. Primero tienen que quemar para que se nutra esa tierra y luego sembrar para que salga bien lo que van a sembrar. Los mayas hicieron construcciones de piedra que hoy son motivos de admiración en todo el mundo. Los basamentos, pirámides o templos servían para honrar a sus dioses. Los edificios horizontales o palacios albergaban a los sacerdotes y gobernantes. La gente del pueblo vivía en chozas hechas con palos, lodo y paja o palma de guano. La mayoría de la población habitaba en los alrededores de los centros ceremoniales, que aún esa manera que vivieron nuestros antepasados aún se sigue viviendo. Ustedes pueden observar allá en Oshkoshka algunas casitas cómo están realizadas con guanos, con maderas, algunos tienen la tierra alrededor, porque nuestros antepasados así lo hacían y fue llegando hasta ahora esa cultura o esa manera de realizar esas casitas. Nos dice, los mayas relataban historias en las que hablaban sobre la creación de la humanidad y del mundo. Creían que sus dioses hicieron al ser humano a partir del maíz, alimento al que consideraban el más importante por ser la base de su cultura, por lo que aparece en muchas de sus representaciones y pinturas. Los templos que construían por lo general estaban dedicados a sus dioses, In, dios del sol; Itzel, diosa de la luna; Chak, dios de la lluvia; y Kukulkan, dios del viento. Entre las costumbres de los antiguos mayas estaban su idea de la muerte, la cual tenía un significado especial, pues pensaban que la vida continuaba después de la muerte. Cuando alguien moría, lo enterraban detrás de su casa y le ofrendaban alimentos, agua y objetos para acompañar su viaje. Todo eso, después del paso del tiempo, después de años, personas fueron descubriendo al momento de realizar sus casas, fueron escarbando y fueron surgiendo esos cadáveres, es todo con los que los enterraban. Por eso fueron estudiando y por eso todo lo que vemos nosotros ya se volvió una zona arqueológica, algo protegido en Uxmal, en Chichén Itzá y en otros lugares. Y los mayas, como ya había mencionado, tenían su manera de clasificar a las personas, su clase social. Así como nosotros observamos que hay personas humildes, que no tienen mucho dinero, hay personas que sí tienen más dinero. Lo mismo pasaba con los mayas. Ellos estaban clasificados de acuerdo a su posición social, a lo que tenían. Habían esclavos que eran los castigados por delitos y prisioneros de guerra entregados en sacrificio para los dioses. Los esclavos, como ellos creían mucho en sus dioses, tenían que hacer un sacrificio y ofrecían a los esclavos. También se encontraban los artesanos y campesinos, que era la mayoría de la población. Los artesanos, lo que creaban las cosas; los campesinos, que trabajaban en la agricultura; los comerciantes disfrutaban de más libertades y prestigios para sus actividades; los nobles, que eran caciques, jefes guerreros y altos funcionarios con sus familiares, ya tenían un rango más elevado; y estaba el halachwinik, que es el hombre verdadero, que es el sacerdote
sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. El Jalachwinik era el que dirigía a todos, así como nosotros tenemos un presidente, ellos tenían a esa persona que dirigía a todos, que era un sacerdote, que tenía el poder. Luego le seguían los nobles, los comerciantes, artesanos, campesinos y de último los esclavos. Y vamos a resolver, después de haber conocido un poquito más de la historia de nuestros primeros habitantes, vamos a resolver la página 253 y 254. Nos dice, observa la escena y describe cómo era la vida en una aldea agrícola. ¿Cómo ustedes están observando? ¿Qué es lo que están haciendo esas personas? Luego nos dice, completa el párrafo con las palabras de los recuadros. Barro, madera y vestidos. En las aldeas agrícolas se elaboraban ollas con los árboles hacían sus casas y con algodón confeccionaban. Vamos entonces, de acuerdo a los recuadros, lo vamos a ir colocando. Luego nos dice, observa la ilustración y escribe el número que corresponde a los personajes y a la actividad que realizaban en las ciudades prehispánicas. ¿Qué hacían los educadores? ¿Cuáles eran los educadores, los guerreros, los comerciantes, músicos, danzantes, escultores, pintores, dirigentes, sacerdotes, cargadores, albañiles? ¿Quiénes eran? Ustedes obsérvenlo y vayan colocando los números. Luego nos dice, escribe 2 personajes prehispánicos que existen en tu entidad. Yo ya les mencioné a los personajes, ya les mencioné a los dioses que tiene Yucatán, la cultura maya, que aún se les conoce. Pueden ustedes revisarlo o pueden ustedes también investigar. Existen otros dioses, no solamente los que yo les mencioné. Pueden ustedes investigar y escribir el que más les guste.